Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en una emisión más de su programa El Derecho A. El día de hoy tenemos un programa especial. No es el típico de las emisiones pasadas. Vamos a hacer hoy un recuento de todos los episodios que han visto, en donde hablaremos de todos los derechos que se han tratado. Como recordarán, iniciamos con un invitado de lujo, el magistrado Damián Campos García, quien nos ayudó a sentar las bases de lo que son los derechos humanos. Vamos a recordar un fragmento de aquella plática en donde nos dijo a grandes rasgos qué son los derechos humanos, y esa información nos dio pie a todo lo que ahora es nuestro programa. Yo quiero empezar con una pequeña reflexión, Margarita, si me lo permites, porque duré 18 años, como bien dijiste, como juez, en los dos sistemas, el sistema tradicional y el sistema acusatorio. En una ocasión, en un congreso de jueces de todo el continente, yo les preguntaba a muchos de ellos dónde estaban plasmados los derechos humanos en un procedimiento penal. Parece muy sencillo. Sí, en México, por ejemplo, tenemos una parte dogmática y una parte orgánica, para que todos nos comprendan bien. La parte dogmática, donde vienen que tienes derecho a la inviolabilidad del domicilio, o sea, en términos prácticos, nadie te puede molestar en la calle. Claro, a menos que infrinjas la ley. El derecho al agua, el derecho a la vivienda, el derecho de expresión, que esos derechos son supremos, porque más que derechos son garantías, como antes se decían, y hoy se establecen como derechos fundamentales. Hay quien hace esa separación, por eso hablo de esto, de los derechos humanos, ¿sí? Que en sí mismo, pues más que garantizarlos, los tienes que proteger, que tutelar, que esa es parte de la migración de lo que antes teníamos a lo que tenemos el día de hoy. Pero ¿cómo vemos esto plasmado? Mira, ¿por qué hablo de la parte dogmática? La Constitución dispone que todos tenemos derecho a una vivienda digna. ¿La tenemos? No, no la tenemos. No todos, algunos sí, otros con un poco de menos suerte, pero sin embargo está consagrado como un derecho fundamental. Tienes derecho al agua, por ejemplo, y está instituido. Es más, el derecho de expresión, el que tú puedas decir lo que tú quieras, está elevado a un derecho humano. ¿Qué pasa cuando esos derechos humanos se violan en México? Vamos a hablar de México. Bueno, puedo acudir el juez por excelencia que te va a tutelar esto, pues son los jueces federales, porque a través de la figura del amparo que todos conocemos, cuando cualquiera, y hablando de una autoridad, recordando que hay particulares que tienen funciones como autoridad, pues ese es el instrumento que más puede proteger. Fue una charla muy enriquecedora. En ese episodio entendimos que los derechos humanos son para todos, sin importar el contexto, la edad, la ubicación. Además, estrenamos las cápsulas históricas que nos dijeron los orígenes de los derechos humanos. Acompáñenme a ver esa cápsula, vale la pena. Aunque la idea de que todos somos iguales nació hace siglos, no siempre fue ley. Fue hasta finales del siglo XVIII, con las revoluciones en Francia y Estados Unidos, cuando el mundo empezó a escribir que los hombres nacen libres e iguales en derechos. Era el inicio de un cambio sin retorno. Sin embargo, el momento definitivo llegó tras el dolor de la Segunda Guerra Mundial. Ante la barbarie, las naciones del mundo se unieron para decir nunca más. En 1945 se fundó la ONU, y 3 años después ocurriría un evento que cambiaría nuestra historia para siempre. El 10 de diciembre de 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por primera vez, la humanidad se puso de acuerdo en 30 artículos que protegen a cada persona, sin importar su raza, religión o país. Fue el nacimiento de un estándar de dignidad para todo el planeta.
México fue parte de ese compromiso, pero nuestra propia evolución tuvo momentos clave. En 1917, nuestra Constitución fue pionera mundial al incluir los derechos sociales para campesinos y trabajadores. En los años 90, el país se transformó con la creación de organismos autónomos. Instituciones como la CNDH y el IFE nacieron para que el poder tuviera límites y para que los ciudadanos tuvieran árbitros independientes que protegieran sus quejas y sus votos. En junio de 2011 dimos el paso más audaz. Con una reforma histórica, México dejó de otorgar garantías para reconocer que los derechos humanos nos pertenecen por el simple hecho de ser personas, dándole a los tratados internacionales el máximo valor en nuestra ley. Hoy, los derechos humanos son el eje de nuestra Constitución. No son una concesión del poder, sino el límite que protege a cada ciudadano. Porque entender de dónde vienen nos da la fuerza para exigir que se respeten. Saber es tu derecho. Otro pilar fundamental es la igualdad. No importa quiénes seamos, la ley nos protege por igual. Para este tema nos acompañó la licenciada Lisbeth Valencia. Ella nos hizo saber en ese episodio qué es el derecho a la no discriminación. Acompáñenme, por favor, vamos a verlo. ¿Qué es discriminación? Es una distinción, exclusión o restricción que no es ni objetiva, ni proporcional, ni razonable, que busca anular o limitar el ejercicio de un derecho de una persona basada específicamente en alguna categoría social o intrínseca a la persona, que basada en una categoría sospechosa, dice la ley, o categorías protegidas. ¿Cuáles son esas categorías protegidas, licenciada? Mire, el artículo primero nos dice que son, el artículo primero en el último párrafo nos dice que son origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, estado civil, salud, religión, opiniones personales o preferencias sexuales. A esas se pueden agregar otras, es enunciativo, no es limitativo, pero básicamente es este tipo de categorías, ya sean sociales o intrínsecas a la persona. Entenderíamos que las personas que tienen un origen étnico, como lo mencionan, tienen más posibilidades de ser discriminados, o es un foco rojo del que sea para considerar. Justamente es como un foco rojo, y de hecho es muy interesante que esta adición al artículo primero constitucional se hace después del levantamiento del ZLN. Entonces, un poco podemos ver la historia. Bueno, a mí me gusta mucho ver la historia de los artículos, cuando fue que se modificaron, porque nos dice a qué responden. Entonces, responden a una discriminación histórica que se hacía de los pueblos indígenas, y es por eso que se pone especial atención a estas como categorías protegidas o categorías sospechosas. Se dice sospechosas porque si hay una distinción a partir de esas características, hay que sospechar que hay una discriminación. Ok, entiendo. Entonces, si yo tengo origen étnico, se puede presumir que puedo ser víctima de discriminación. Así es, si nos acercamos, por ejemplo, si una persona con algún origen, una mujer, digamos, de un pueblo indígena, se acerca a solicitar un trabajo y se lo niegan sin dar algún motivo más allá, o le niegan la entrada a un museo, podemos presumir que se trata de un acto de discriminación a partir de género o por la pertenencia a un pueblo indígena. Y aunque el camino para no permitir la discriminación ha sido largo, hoy seguimos teniendo retos que personas valientes visibilizan, como podemos ver en la siguiente cápsula. Véanla conmigo. California, 1944. Mientras el mundo luchaba por la libertad, en las escuelas de Orange County, la segregación era una realidad legal. Los niños con apellidos como Méndez, Estrada o Ramírez tenían prohibido entrar a las escuelas de blancos. Gonzalo y Felicitas Méndez, una pareja de agricultores mexicanos, dijeron: ¡basta!
Al ver que a sus hijos se les negaba una educación digna por su origen, iniciaron una batalla legal que sacudió los cimientos de la justicia. En 1947 ganaron. Esta victoria no solo terminó con la segregación en California, sino que fue la semilla para que años después, en México, naciese la Ley de 2003 y la Gran Reforma de 2011. La dignidad humana finalmente venció al prejuicio. Hoy, gracias a familias como los Méndez, la ley en México nos protege a todos por igual, porque la justicia no tiene color de piel, tiene rostros humanos. Dos pilares que sostuvieron el inicio de esta temporada. Quédese con nosotros. Al volver, recordamos la lucha por nuestra integridad y el hito del secreto bancario. Ya regresamos. Estamos de regreso y retomamos el camino hablando sobre lo más valioso que tenemos, nuestra propia persona. Analizamos el derecho a la integridad y seguridad personal con el juez Juan José Rodríguez Velarde. Él nos explicó que este derecho no solo es para las personas detenidas, también para las víctimas. Vamos a verlo. Para poder explicarlo de manera correcta, creo que es adecuado tomar incluso la introducción que realizabas en el programa, porque me llama mucho la atención este doble fase que tocas, tanto hablando de la persona que es víctima como la persona que es detenida para ser investigada. Hay algo que tienen en común estos dos intervinientes o personajes. Ninguno de los dos está en una posición en la que quisiera estar. Nadie quiere ser víctima de un delito, ni nadie quiere estar sometido a una investigación. Entonces, nuestro derecho a la integridad y la seguridad jurídica va a implicar dos cuestiones, como al ser individuos que están frente al Estado en contra de su voluntad, el derecho a la integridad nos va a garantizar que esa intervención involuntaria en nuestra contra va a ser respetando tanto nuestra psique como nuestro físico, es decir, no vamos a ser sujetos ni a maltratos, ni a golpes, ni a torturas, ni a insultos, en general a malos tratos. Eso por un lado, y por el otro, en torno a la seguridad, es que tenemos que saber exactamente cómo es y va a ser la intervención de las autoridades. Primero, saber por qué están actuando como lo están haciendo, cuáles son nuestros derechos, qué es lo que van a hacer para nosotros, durante cuánto tiempo van a intervenir y qué es lo que podemos realizar. Básicamente, esto es en lo que consisten estos dos derechos y lo que pretenden garantizar. Ok. Oiga, juez, y hablando de la seguridad personal, en el momento de una detención, un policía detiene a una persona, ¿qué implica esa seguridad personal? Primero, vamos a tratar de dividirlo en lo que sería la seguridad personal y la seguridad jurídica, porque van a ir de la mano con el tema de la integridad y la seguridad. Primero, la integridad, como decía, hay protocolos a través de los cuales va a garantizar tanto a la persona que es detenida que solamente va a ser sujeta al uso racional de la fuerza, es decir, lo mínimo posible que debe intervenir la autoridad para efecto de reducir la situación, para terminar la situación de peligro, poner a salvo a las víctimas, a los testigos. Después, lo que va a implicar es que en ese momento la autoridad le va a hacer saber al ciudadano detenido las razones concretas por las que se encuentra detenido y qué es lo que va a esperar, cuáles son sus derechos para que pueda él a partir de ese momento entender cuál es su situación. Ok. Pues nos hablaba de integridad física y integridad psicológica. ¿Nos pudiera así como ampliar esa información? Primero, vamos a plantearlo desde los dos puntos de vista con los que comenzaste en la introducción. Desde el punto de vista de la víctima, hay dos cuestiones que se tienen que vigilar. Primero, si en ese momento está en peligro físicamente o ha recibido alguna consecuencia del acto, puede estar lesionado, puede tener cualquier problema de salud en el momento que tiene que ser atendido por parte de la autoridad, llevarlo a recibir atención médica, etc. Ahora, en el punto de vista psicológico o mental, también tiene que garantizársele que está recibiendo la atención debida. Y no nada más esto se amplía aún más, que si tiene personas a su cargo, que tenga que cuidar en ese momento o alguna responsabilidad, se le preste el auxilio para efecto de que se cumpla. Esto del lado de la víctima. Pero lo mismo pasa en el lado de la persona que es detenida. También se tiene que garantizar que la persona se encuentre en un estado de salud adecuado,
haya sido como consecuencia del evento o por cuestiones previas. Tienen que garantizarse eso y nuevamente tampoco puede la policía o quien realizó la detención someter a esta persona a malos tratos, no lo pueden golpear, no deben de insultarlo, no deben de estarle realizando ningún tipo de maltrato que hace en el aspecto físico o psicológico. Es vital recordar que la lucha por la integridad ha sido larga, pero hoy es un derecho inalienable. Vamos a ver esta cápsula. Durante siglos, el cuerpo humano fue el tablero donde el poder escribía sus reglas. La tortura no solo era común, sino que era una herramienta legal para obtener confesiones. Se creía que el dolor físico era el único camino hacia la verdad. Sin embargo, el mundo cambió. Con la Ilustración surgió una idea revolucionaria. Cada persona posee una dignidad que ningún Estado puede tocar. En México, figuras como Morelos, en Los Sentimientos de la Nación, ya vislumbraban un país donde el tormento quedará proscrito para siempre. Nuestra Constitución de 1917 fue contundente. El artículo 22 prohibió las penas de muerte, de mutilación y cualquier tipo de azote o tormento. México le dijo no a la barbarie y sí a la seguridad personal, como un derecho fundamental. Hoy, la integridad no es solo la ausencia de violencia, es el derecho a vivir sin miedo, a ser respetados en cuerpo y mente, y a que ninguna autoridad sobrepase el límite de nuestra dignidad humana. Porque la seguridad personal es la base de todas nuestras libertades. Este programa es posible gracias a ustedes. Recuerden que pueden escribirnos a nuestras redes sociales para enviarnos sus dudas o sugerencias. Así fue como llegamos al siguiente episodio, pues nos preguntaron qué tan protegida está nuestra información financiera. Para aclararlo, invitamos al experto, al licenciado Joseph Irving Olid Aranda. Vamos a ver lo que él nos dijo. Bien, pues bueno, nosotros tenemos una constitución que digamos es un documento que no firmamos como tal todos, pero que estamos de acuerdo con lo que dice. Ese documento, pues bueno, tiene una serie de derechos. Uno de esos derechos se le llama derecho a la protección de datos personales. A veces algunos derechos nosotros le damos un nombre, pero en otros países se les va dando otros nombres y luego algunas personas escriben libros y le dan también su propia denominación. Entonces, bueno, ¿qué sería la privacidad? La expectativa que yo tengo como ciudadano de que cierta información pues se mantenga justamente pues como protegida, que no esté al acceso de cualquier persona, y por cualquier persona nos referimos incluso al propio Estado, que yo tengo una esfera privada y entonces el Estado va a tener como ciertos límites. El Estado pues no puede llegar y apropiarse de esa información o buscarla así como si nada y luego utilizarla en nuestra contra para temas fiscales, penales, de todo tipo. Ah, muy bien. Y en esta ocasión, aparte del derecho a la privacidad, hemos ido en un tema en particular, el secreto bancario. ¿Qué es el secreto bancario, maestro? Bien, dentro de esta parte de privacidad, digamos que nosotros tenemos una serie de derechos que se derivan de la privacidad. Por ejemplo, yo tengo la expectativa de que nadie entre a mi domicilio, yo tengo la expectativa de que cierta información de carácter bancario esté protegida, es decir, que no cualquiera pueda acceder a ella. Yo puedo tener también una expectativa de que las comunicaciones privadas, por ejemplo, mis mensajes de WhatsApp, que no cualquiera los pueda revisar y que sea pues una decisión mía. Entonces, el secreto bancario vendría a ser esa información que va recolectando los bancos desde que nosotros iniciamos un trámite
trámite, vamos a la sucursal y oye, quiero abrir mi cuenta y me van a pedir varios documentos. Toda esa información que yo le voy dando al banco va a ser parte de ese secreto bancario, pero por ejemplo, si yo empiezo a utilizar las tarjetas, las cuentas, los cheques, toda esa información pues también el banco la va recolectando. De hecho, desde hace aproximadamente 3 años, para que nosotros podamos utilizar una aplicación bancaria, la aplicación nos pide en el celular que activemos la localización. Si no la activamos no podemos iniciar sesión. Y entonces esa información también la están recolectando los bancos. Todo eso es parte del secreto bancario. O sea, hasta el banco sabe en dónde estoy Exactamente. en tiempo real. Sí, si usted ahorita enciende su celular porque necesita hacer una transferencia, se va a saber la ubicación aproximada en la cual se encuentra. También comprendimos que el secreto bancario moderno nació en un evento histórico en 2022. Veamos la siguiente cápsula. Durante décadas se pensó que el secreto bancario era solo para proteger el negocio de los bancos. Pero en años recientes, las autoridades empezaron a usarlo como una puerta abierta para investigar a cualquiera sin control. Parecía que, al abrir una cuenta de ahorros, renunciabas a tu derecho a la intimidad. Fue en 2022, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un golpe sobre la mesa. La Corte decidió que tu información financiera es parte de tu vida privada. No son solo números. Tus estados de cuenta dicen qué comes, a dónde viajas y qué enfermedades tienes. Por eso, dictaminaron que si una fiscalía quiere husmear en tus cuentas para investigar un delito, obligatoriamente debe pedirle permiso a un juez de control. Esta decisión histórica fortaleció el papel de nuestros jueces en Jalisco. Ahora, el juez de control es quien decide si hay razones suficientes para acceder a esa información. Porque en el Supremo Tribunal de Justicia sabemos que proteger tu dinero es importante, pero proteger tu privacidad es fundamental. Justicia transparente, privacidad garantizada. Un tema que generó muchísima interacción fue el de las detenciones. ¿Cuáles son tus garantías si te sucede? Nos acompañó la doctora Elizabeth Ramírez, experta en seguridad jurídica. Veamos lo que ella nos dijo. Bien, pues la seguridad jurídica está enfocada en administrar los derechos de las personas que pueden ser detenidas. Estamos hablando de esos derechos a los que tienen acceso un ciudadano común y corriente, un ciudadano que está en la calle, que va caminando y que se encuentra en ese momento ante agentes ministeriales, policías municipales, policías del estado. Los derechos que ellos los representan es una cadena fundamental para llevar así a cabo este registro de detención realizado siempre que exista una justificación para que un agente ministerial, un policía municipal o un policía del sistema de seguridad pueda acercarse a él. La seguridad jurídica abarca una amplia gama de estructura y entre ella, evidentemente, será no violar esas garantías individuales que como ciudadano tiene cada persona en nuestro sistema jurídico. Muy bien. Doctora, el artículo 17 constitucional nos habla de ese derecho. Pero, ¿por qué es tan importante la seguridad jurídica? Sí, mira, la seguridad jurídica es importante debido a que en el contexto de llevar toda una relación y un programa fundamental para que no se violen estas garantías de los ciudadanos, establecemos en esta seguridad jurídica el acceso que tiene cada ciudadano a tener esta legalidad conforme a las atribuciones que le corresponden al sistema de seguridad. En ello estamos hablando a que tenga un acceso limpio, claro, que esté protegido en el sistema y que derivado de ello se concentren en que no haya actos violatorios de sus derechos o garantías. Estamos hablando que todo ciudadano tiene este acceso a la justicia, si bien algunos de ellos no lo retoman o no lo tocan de manera cotidiana, sí se establece el que ellos tengan este acceso permisivo y permitible y que, claro, un sistema de seguridad y un servidor público les informe o les dé el conocimiento de estas acciones que tienen para ejercer su derecho ciudadano.
Es fundamental saber qué hacer y qué no hacer para evitar abusos. Y como todo derecho tiene historia, conocimos el origen del habeas corpus. ¿Sabes qué es? ¿No lo recuerdas? Veamos esta cápsula. Históricamente, el cuerpo humano le pertenecía al rey o al Estado. En la época colonial, una persona podía desaparecer en una celda por años sin saber de qué se le acusaba. No existían reglas, solo la voluntad de quien ostentaba el poder. Pero el abuso trajo la resistencia. Así nació el concepto de habeas corpus, que presentes tu cuerpo. En México, gracias a mentes como Rejón y Otero, creamos el amparo, estableciendo que nadie puede ser privado de su libertad sin un juicio previo. La lucha por la seguridad jurídica fue el motor de nuestras leyes. Dejar de ser objetos de la autoridad para convertirnos en sujetos con derechos. Se estableció que la detención es la excepción y la libertad, la regla general. Hoy, esa herencia vive en cada protocolo que exige respeto a tu dignidad. Porque tu libertad no es un favor, es un derecho histórico. Tres temas complejos explicados de forma sencilla. Quédese con nosotros porque al volver hablaremos de la propiedad, el acceso a la información y la igualdad salarial. Volvemos. Bienvenidos al tercer bloque. Ahora exploraremos cómo la ley protege lo que construimos con nuestro esfuerzo, desde nuestro patrimonio hasta nuestro salario. En esta temporada aprendimos sobre el origen de la propiedad en México con una cápsula que nos encantó. Veámosla. El concepto de propiedad en México no siempre fue individual. En la época prehispánica, el calpulli era la base. La tierra pertenecía a la comunidad y se asignaba a las familias para su trabajo. Nadie era dueño absoluto. La tierra era un bien común y sagrado. Con la llegada de los españoles, el concepto cambió drásticamente. Surgieron las mercedes reales, donde la corona otorgaba tierras a los conquistadores. Aquí nace la propiedad privada bajo el dominio español, pero también se crean los pueblos de indios para proteger tierras comunales. Tras la independencia, el siglo XIX trajo las leyes de reforma. Con la Ley Lerdo de 1856 se buscó movilizar la economía desamortizando bienes de la iglesia y comunidades. Esto, aunque buscaba crear pequeños propietarios, terminó fomentando los grandes latifundios del porfiriato. La tierra es de quien la trabaja. El abuso de los latifundios detonó la revolución. En 1917, el artículo 27 constitucional marcó un hito mundial. Estableció que la propiedad originaria de tierras y aguas corresponde a la nación, la cual tiene el derecho de transmitir el dominio a los particulares. Así, México creó un sistema tripartito: propiedad privada, pública y social. Un equilibrio que busca justicia social y seguridad jurídica. Hoy, tu escritura es el resultado de siglos de transformación. Comprar un terreno o una casa es el sueño de muchos, pero ¿cómo protegerlo? El licenciado Carlos Esparza nos explicó por qué legalmente el subsuelo no nos pertenece y la enorme importancia de tener un título de propiedad en Jalisco. Nos dijo cómo es que nos podemos evitar muchos conflictos con nuestras propiedades. Veamos lo que él nos informó. Yo creo que antes de definirlo, y más que definirlo, vale la pena entender de dónde viene y su importancia, porque a partir de ahí podemos tener claro una idea sobre él. El derecho a la propiedad es uno de los derechos por los que primero se pelea en la modernidad,
desde que se entienden los derechos como son y desde que se entiende que el Estado está encargado de proteger los derechos. Este derecho le podríamos llamar de primera generación, junto con el derecho a la vida y a la libertad, son el sostén de las democracias liberales, principalmente del occidente del mundo. Y lo que significa prácticamente es que el Estado debe evitar que otra persona, la autoridad misma u otro Estado, digamos otro país, quiten lo que es mío. Así podemos entender la propiedad. Otra forma de entenderlo es que nadie me restrinja a hacer uso de aquellos bienes que yo he adquirido. Así podemos entender la propiedad y al Estado como protector de que yo pueda gozar, utilizar esos bienes que he adquirido. Muy bien. ¿Hay tipos de propiedad o propiedad todo es igual? Claro que hay tipos de propiedad y formas de entenderlo en diferentes momentos históricos. También hay diferentes formas de entenderlo dentro de nuestro derecho en particular. Pero para mí lo más importante es eso. Y cuando hablamos frente al público y también cuando lo resolvemos ante la autoridad, debemos entenderlo así, como el evitar, el no tener restricciones a yo hacer con mis bienes lo que a mí me parezca mejor. ¿Cualquier persona de la nacionalidad que sea puede tener propiedades en México? Sí, técnicamente sí. Y aquí es donde hablamos cuando hablamos hacia el público en general, me parece que es el objetivo principal de este espacio, hablar al público en general y explicarle cómo funcionan estos temas. Cuando hablamos y preguntamos, ¿es posible que tengan, pueden tener? La respuesta, yo diría a ojos cerrados que sí los extranjeros pueden tener bienes aquí. Claro, si hacemos un análisis técnico desde nuestra Constitución, pues hay un impedimento para que tengan inmuebles en una franja de las costas. Eso es cierto, pero en la realidad material hay mecanismos que se han encontrado para que los extranjeros, en la realidad material, le llamamos fácticamente, o sea, en los hechos, tengan propiedades y puedan disponer de ellas como gusten. El conocimiento es poder. Por eso dedicamos un espacio al derecho al acceso a la información. El licenciado Gerardo de León nos enseñó a utilizar la plataforma de transparencia y platicamos del manejo de la información en la actualidad. Él nos llevó de la mano para utilizar esa herramienta. Veámoslo de nuevo, por favor. Ok, fíjate que es complicado reducirlo, pero voy a tratar de hacerlo. Al final de cuentas, yo lo denominaría como el acceso que tiene la ciudadanía a casi todos los datos que tiene en su poder un ente, una institución, o ahora sí que cualquier personaje que esté dentro del gobierno, ¿no? Cualquier autoridad. Ajá, cualquier autoridad o personaje que esté dentro del gobierno. Muy bien. ¿Y por qué es tan importante este derecho? Ok. Es importante porque aparte yo lo definiría como un derecho humano y aparte un derecho básico. Porque el derecho a la información cuida lo que es la democracia y la transparencia, que es lo que al final de cuentas necesita la ciudadanía, ¿no? Y sin la existencia del derecho a la información, no existiría el posible reclamo de otro derecho. Te voy a poner un ejemplo, el derecho a la salud. Claro, o sea que este derecho nos permite poder hacer valer otro derecho. Exacto, o sea, es como una cadena, si quieres verlo así, la ciudadanía, van de la mano. El derecho a la información y el derecho a la transparencia, el derecho a la información y el derecho a la salud. Así más o menos se trabaja el derecho a la información. Ok, ¿y qué leyes o en dónde encontramos plasmado ese derecho? Ok, hablando del país, podemos encontrar su fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y como ley secundaria, la Ley General de Transparencia y Acceso Público. Recuerden, México tiene una de las leyes de transparencia más avanzadas del mundo. Vamos a ver un poco de la historia de estas leyes. Veamos la cápsula. Durante mucho tiempo, en nuestro país, el acceso a los datos públicos era limitado. No existía un camino claro para que cualquier persona pudiera consultar documentos oficiales.
Y esta falta de transparencia dificultaba la participación ciudadana y el control sobre el ejercicio del poder. El gran cambio llegó el 11 de junio del 2002. Gracias al impulso de la sociedad civil, se publicó la primera Ley Federal de Transparencia, y con ella nació el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, también conocido como el IFAI, un organismo pionero diseñado para garantizar que las instituciones federales respondieran a las preguntas de la gente. En 2014, una gran reforma en nuestra Constitución le dio autonomía total al instituto, pero fue hasta el 5 de mayo de 2015 cuando oficialmente el IFAI cambió su nombre a INAI, el Instituto Nacional de Transparencia. El INAI no solamente se convirtió en un instituto nacional que daba información, sino también se dedicaba a proteger a todos, desde los estados hasta los municipios. Además, este cambio reforzó la protección de tus datos personales. Hoy, el sistema jurídico mexicano asegura que tu información privada esté bajo llave, mientras que la información pública está al alcance de un solo clic. El INAI desapareció en el año 2025 y a día de hoy puedes encontrar la información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, donde la justicia y la claridad caminan de la mano. Porque un México informado es la base de un sistema judicial más fuerte y ciudadano. Recuerda, saber es tu derecho. Mismo trabajo, mismo salario. Un principio simple que requiere defensa constante. Cerramos este bloque con un tema de justicia social básica, la igualdad salarial. El juez Ezequiel Alonso nos dio una lección de dignidad laboral. Veámosla, por favor. El tema de igualdad salarial implica que, derivado incluso de las situaciones sociales que se han generado en el país, se establezca un reconocimiento de esos sueldos en base al trabajo que realizan las personas. Esto es por cuestión de género, también derivado de la situación de la cultura social, las ideologías, cuestiones religiosas que también implica este cierto tipo de conflictos y que además pues a nosotros como autoridad nos toca atender prioritariamente por encima de las cuestiones secundarias que pudieran ser inclusive de los patrones, porque también tenemos esa conceptualización de que el patrón, derivado del poder adquisitivo que tiene, pues puede manejar la ley a su antojo, situación que bueno, en el aspecto jurisdiccional no ocurre así. Creo que también esa es una parte importante que hay que saber hacer saber a la gente, en el sentido de que nosotros debemos de establecer esa paridad entre las partes, esencialmente el patrón y el trabajador, para poder reconocer esos derechos de trabajadoras, primordialmente en cuanto al aspecto salarial. Consideramos urgente ser consciente de la lucha contra la brecha de género, también en el ámbito laboral. Por eso, vamos a ver este fragmento de la cápsula histórica de Río Blanco. Enero de 1907. En Veracruz, la fábrica de textiles de Río Blanco era el motor industrial más grande de la época. Sin embargo, tras sus muros se gestaba una crisis de dignidad, jornadas de 14 horas y salarios que apenas permitían sobrevivir. La desigualdad era ley. Mientras los hombres recibían sueldos ínfimos, las mujeres y niños ganaban menos de la mitad haciendo el mismo trabajo. Todo bajo el control de las tiendas de raya, donde la deuda se volvía eterna y la libertad un sueño lejano. El 7 de enero de 1907, la paciencia se agotó. Al frente del movimiento aparecieron figuras como Lucrecia Toriz, quien desafió a los batallones armados para exigir un salario digno y el fin de la discriminación. Fue el primer gran grito de justicia obrera en el México moderno. Aunque la represión fue brutal, el sacrificio de Río Blanco no fue en vano. Sus demandas se convirtieron en la base del artículo 123 constitucional, haciendo de México un pionero mundial al garantizar por ley que el valor del trabajo no tiene género ni condición social. Hoy, cada vez que exiges un pago justo, estás honrando la valentía de quienes hace más de un siglo alzaron la voz en Veracruz. La igualdad salarial es tu historia y tu derecho. Saber
es tu derecho. Propiedad, información y salarios justos. Derechos que transforman realidades. Regresamos para nuestro cierre con un tema que nos une a todos, el medio ambiente. No podemos ejercer nuestros derechos si no tenemos un mundo donde vivir. Por eso, cerramos con el derecho a un medio ambiente sano. Tuvimos el honor de platicar con la doctora Raquel Gutiérrez Nájera, quien nos explicó nuestra responsabilidad colectiva sobre los recursos naturales. Acompáñenme a verlo. Bueno, sin duda, para que nuestro público lo entienda, el derecho a un medio ambiente sano es el derecho que garantiza las bases de vida en la tierra. Es decir, que tengamos un aire limpio, un agua limpia, un suelo fértil, que tengamos estos bienes comunes que se conocen aquí, pero que son como estas construcciones que hacemos como sociedad de lo colectivo, de lo que nos importa para vivir en un entorno amigable. Es decir, es la ley, son las regulaciones que regulan, valga la redundancia, las relaciones entre humanos y los recursos naturales y los ecosistemas y los servicios ambientales que así se conocen, es decir, aquellos beneficios que nos provee la naturaleza. Muy bien, o sea, es algo más complejo de lo que se cree. Sí, sí. Doctora, ¿y cómo se vincula las injusticias de repente del ambiente con los derechos de las personas? ¿Cuál es esa relación? Sí, nosotros hoy en día hablamos efectivamente de muchas injusticias ambientales. E inclusive dentro de lo que son las ciencias sociales se ha construido el término de sacrificados ambientales o zonas de sacrificio, como aquellas zonas de cuya, podríamos decir, explotación de los recursos naturales depende que otras se desarrollen. Para que nuestro público entienda, por ejemplo, el Parque Industrial El Salto, que es un parque donde se concentra la actividad industrial y que así fue normalizado por nuestra legislación, se ha desarrollado, pero a costa de la explotación de todas sus zonas circundantes. ¿Cómo pudiera ser el río Santiago? ¿Cómo pudieran ser los bosques que están alrededor de él, los ecosistemas, el aire, el agua, etcétera? Y entonces se dice que las zonas que están aledañas y que son las bases para que este parque industrial se sostenga son zonas de sacrificio. Y entonces en estas zonas de sacrificio, ¿quién vive? Pues generalmente la gente de bajos ingresos, de bajos recursos económicos, ¿verdad? De construcciones inmobiliarias cuyas casas van de los 200,000 a los 500,000 pesos, del Infonavit o cosas así, porque la gente que tiene obviamente recursos económicos pues no se va a vivir a estas zonas, porque ya sabe el aire que va a estar respirando, el agua que puede llegarles contaminada, o toda la parte del suelo, esas zonas de paisaje que antes eran hermosísimas, pues se van destruyendo con el paso del tiempo. Por eso se habla de injusticia social, porque el desarrollo económico, social y ambiental no va a la par. Y siempre hay zonas que se sacrifican para que otras se sostengan. Proteger nuestros espacios naturales es vital. Por ello dedicamos un espacio especial al Bosque de la Primavera, el pulmón de Jalisco, una pieza visualmente potente para reflexionar. Veámosla, por favor.
Con más de 30.000 hectáreas, el bosque de la primavera es mucho más que un paisaje. Es el regulador de la temperatura y la fuente de oxígeno del área metropolitana de Guadalajara. Pero su supervivencia no ha sido fácil. Ha sido una batalla constante entre el crecimiento de la ciudad y la conservación. Durante décadas, los incendios forestales fueron usados como una herramienta oscura para limpiar el terreno y permitir construcciones. Se creía que, una vez muerto el bosque, el derecho a la propiedad privada estaba por encima del bienestar común. El gran cambio llegó con la ley. En México, se estableció una veda inmobiliaria de 20 años para terrenos forestales incendiados. Esto significa que quemar el bosque ya no es negocio. La ley prohíbe cualquier cambio de uso de suelo en esas zonas, protegiendo el derecho de las futuras generaciones a un aire limpio. Hoy, los tribunales de Jalisco y el Poder Judicial son los guardianes de este pulmón. A través de suspensiones y amparos ambientales, la justicia asegura que la primavera siga siendo verde, recordándonos que el derecho a un medio ambiente sano es innegociable, porque defender el bosque es defender nuestra propia vida. Bienvenidos a El Derecho a... Y como saben, en cada episodio nuestros invitados nos desafiaron con la dinámica mito o realidad. Vamos a revivir los momentos que más llamaron la atención de esta primera temporada. Los derechos humanos me protegen incluso si yo no soy ciudadano mexicano, pero estoy de paso por Jalisco. Totalmente verdadero. Eso es algo elemental. Incluso, fíjate cómo dispone la Constitución. Cualquier esclavo que tenga esa condición en el extranjero, al ingresar a México, por ese solo hecho, pierde esa calidad de esclavo y tiene un derecho. Por eso son universales. Es una de las características, además de que son irrenunciables, inalienables, son universales. Para cualquier persona del planeta, y debe de ser, no tiene que ver ni con religión, no tiene que ver con alguna etnia, no. Es un derecho humano para niños, para adolescentes, para adultos, adultos mayores, de cualquier país y de cualquier condición. Muy buena pregunta. ¿Toda violencia de género es, en el fondo, un acto de discriminación, mito o realidad? Eso es verdad. La CEDAW sí ya nos dijo que todo acto de discriminación, de violencia de género, es un acto de discriminación en razón de género, porque la violencia en sí misma, o sea, el acto de violencia contra las mujeres es por ser mujer, por lo tanto es discriminatorio de género. Si un policía me detiene y no trae su uniforme completo o la patrulla no tiene número, ¿la detención es automáticamente ilegal, mito o realidad? Mito. Es mito porque la detención es un estado de excepción que se prevé en la Constitución. Y el estado de excepción es que cuando se trate de flagrancia, cualquier persona puede detener a otra. No es que el policía esté facultado para detener en flagrancia. Es que cualquier persona puede detener a otra si observa la comisión de un delito. Cualquier persona puede cercar un paso hacia un río o arroyo si este pasa por dentro de su propiedad privada, mito o realidad. No. Si un arroyo, un río, un ojo de agua pasa por mi propiedad, yo, aun cuando sea la propietaria de ese terreno, no puedo taparlo, desviarlo, ponerle un puente, ¿verdad?, etcétera, que pueda obstruir este arroyo o este río. Porque los ríos y lagos, etcétera, son de los recursos naturales que llamamos y que la Constitución denomina propiedad de la nación. 10 episodios, invitados expertos y un solo objetivo: conocer y defender sus derechos. Así concluye la primera temporada del Derecho A. Gracias a todo el equipo de producción,
y edición de Canal Judicial TV Jalisco y, por supuesto, al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco por hacerlo posible. Pero sobre todo, gracias a usted, porque la justicia solo tiene sentido si llega a sus manos. Queremos escucharlos. ¿Qué tema les gustaría que tratáramos? Escríbanos a nuestras redes sociales en Canal Judicial TV Jalisco. Su voz es nuestra guía para la próxima temporada. Conocer nuestros derechos es el primer paso. Ejercerlos es lo que realmente transforma al mundo. Soy Margarita Moreno. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente temporada.